Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en este ejercicio que realizamos aquí en Radio Universidad con todos los compañeros, compañeras, el equipo de Radio Universidad de Noticias para abordar un tema que está en boca de todas las personas quizá. Es un tema que desafortunadamente no podemos erradicar incluso de nuestro propio lenguaje y como una preocupación social pues muy legítima, que es el tema del combate a la corrupción. En últimas fechas hemos escuchado un discurso muy frecuente sobre cómo combatir a la corrupción o que ya la hemos combatido, que hemos logrado grandes avances en el combate a la corrupción. En fin, hay una gran diferencia entre la narrativa y los hechos. El compromiso real de ir contra la corrupción en los diferentes niveles, no solamente desde las instituciones de gobierno, en cada uno de los diferentes niveles de gobierno, me refiero a las cosas que pueden ser muy cotidianas. Esto es, como le digo, una preocupación legítima para toda la población. Pero vamos a ver qué piensan mis compañeros y compañeras sobre este asunto que está ahí pues en el lenguaje de todas las personas, pero difícilmente podemos encontrar algo contundente que haya en el combate a la impunidad también. Bien, saludo a mi compañera Edna Martínez, que está en Ciudad Cuauhtémoc, saludo a Chema Flores, nuestro jefe de información, Joel García también, y Tony Vargas, y su servidora Dinora Gutiérrez. Compañeros, compañera, pues vamos a entrar de lleno a esta charla con el tema de la corrupción. ¿Qué piensan sobre esto? Pues al igual que, muy buenos días compañeros, amigos que nos ven en este momento. Creo que la corrupción sabemos que es algo cultural. Muchas veces hablamos de la corrupción como si fuera algo ajeno a nuestras vidas. Desafortunadamente no lo es. Está presente en muchos ámbitos en los que diariamente tenemos que estar en contacto. Y bueno, pues como mencionas, Dino, hay un nuevo mensaje o un lenguaje que se está dando desde el ámbito de gobierno, que es una de las esferas que son señaladas de acuerdo a estadísticas como los sectores donde más se concentra la corrupción en nuestro país. Y bueno, hoy en día el lenguaje es decir que hemos erradicado la corrupción. Sin embargo, pues seguimos viendo casos que diariamente se documentan a través de compañeros periodistas en todo el país. Y bueno, pues yo haría referencia así muy rápidamente a la cuestión, por ejemplo, de Comisión Federal de Electricidad, hoy en día con el señor Bartlett, pero pues no es únicamente eso, sino toda aquella pequeña corrupción que se va dando en todos los ámbitos, como les decía, de una manera tan sutil que se ha vuelto parte pues de una cultura que lacera desde luego a nuestra sociedad, a nuestro día a día en todos los ámbitos. Claro, y se vuelve algo cotidiano, ¿no? Se mete por hasta el tuétano de las instituciones. Bien, ¿qué otra opinión nos comparten, compañeros? Ahorita Pues que lo bueno, mencionas, Dinora, perdón, Tony, ahorita que lo mencionas, Dinora, el tema no de las instituciones, estamos muy impuestos o en nuestra mente, nuestro cerebro reacciona de inmediato al decir corrupción, nos dirigimos, ¿no? Y pensamos rápidamente en el tema de las instituciones, pero sobre todo instituciones públicas. Y no nos damos cuenta o no comprendemos que el tema de la corrupción no solo involucra la participación de funcionarios o de servidores, ¿no? De personas que están en el servicio público, sino la corrupción incluso se puede dar entre particulares, en un ámbito empresarial, en una institución pública o privada, o incluso no en una relación interpersonal. Entonces, como lo mencionaba Edna, el tema de la corrupción es un tema tan social y culturalmente arraigado que no alcanzamos a vislumbrar desde dónde inicia o a partir de qué inicia o cuáles son los mínimos actos de corrupción que luego desencadenan estos grandes problemas, ¿no? Que tiene, por ejemplo, ahorita el país en tema de recursos, en temas de licitaciones, en temas de propuestas para obra pública, porque, bueno, no hemos alcanzado a dimensionar desde dónde nosotros comenzamos los actos de corrupción, tal vez en una simple relación
interpersonal, en una relación, no sé, con alguna empresa o con alguna institución, ¿no? En un simple trámite incluso de gobierno. Claro, esta típica frase, hazme un paro, ¿no? Échame la mano. Eso de que se vuelve, insisto, algo cotidiano y parece cosa de nada, cosa menor, pero si lo vas sumando, bueno, ya te va hablando mucho del comportamiento que puede ser tolerado, abiertamente tolerado por una sociedad que cuando se dice corrupción dice, no, yo no soy corrupto, pero esos pequeños actos demuestran que sí, que lo tenemos bastante metido en nuestra forma de pensar y de vivir. Desafortunadamente, hasta los grandes actos de corrupción que ya se han documentado y multicitado, ¿no? Sobre todo en Bien, informaciones periodísticas. me parece a mí, Nora, desde el momento que aceptamos dar una mordida o incluso ofrecemos una mordida a algún agente de vialidad, a algún elemento policíaco, o desde que le decimos al que viene a cortarnos la luz porque no le hemos pagado que nos espere, que se aguante un poquito. No sé, ese tipo de cosas, como bien lo dice Shama, pequeñas en la vida diaria, en las relaciones interpersonales, son los que van formando toda esta cadena de cosas que pueden llevar a ser tan grandes como actos de corrupción que han hecho gobiernos pasados. Y bueno, pues vemos cómo el presidente también, AMLO, pues se maneja o se la vive con un discurso en contra de la corrupción, pero en su propio mandato, como ya lo decía Edna, pues ha habido actos de corrupción, unos muy fuertes, como este de la compra de los ventiladores al hijo de Manuel Bartlett. Es que, pues, ¿qué está pasando realmente? Se está quedando únicamente ahí en el discurso, pero vemos cómo no está cambiando la situación realmente. Claro, Joel, ¿qué piensas? Sí, yo comentar en este tema que por eso se me hizo muy arriesgado lo que el presidente anunció de que ya la corrupción, pues a partir de su gobierno ya no iba a existir, que ya a partir de de este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, ese fue uno de sus principales compromisos y una de sus principales banderas. Y vemos cómo en el primer año en que el INEGI realiza este ejercicio, pues da otros resultados. Entonces, por eso creo que está bien que se combata la corrupción, pero que no se quede en el discurso, que realmente se den estos resultados. Y yo lo único que también veo, pues, es que se le cae su principal bandera, que era el combate a la corrupción. Claro, y recuperando un poco acerca de esto que mencionabas, Joel, respecto a lo recientemente publicado de la encuesta que realiza el INEGI, pues nos hablaba acerca de un incremento importante el año pasado, es decir, el primer año de gobierno de López Obrador, que tampoco podemos ser injustos y descalificar de facto todo esto, porque pues podemos hablar de que se están arrastrando situaciones desde mucho tiempo atrás, pero esta parte que decíamos de la congruencia entre el discurso y los hechos, bueno, también aquí podríamos mencionar muchos casos que han sido muy cuestionables. Por ejemplo, pues ustedes recordarán al líder José Napoleón, ¿cómo se llama? Napoleón Gómez Urrutia. Urrutia. Gómez Urrutia. Este líder sindicalista, pues, sindicato minero, tenía muchos cuestionamientos. Estuvo 10 años evadido de la justicia en Canadá, radicando allá con un litigio en su contra, y de pronto llega aquí de manera plurinominal, es designado senador de la República, con voz y voto y cubierto por la ley. Esta fue una situación muy cuestionable y se le, pues, recriminó al propio actual presidente de la República, por qué incluir dentro de los grupos de su partido, el partido Morena, con la bandera a la alza del tema anticorrupción, personajes cuestionables como él. Y en el caso que mencionabas del señor Manuel Bartlett, que ha sido pues uno de estos funcionarios que han ido de generación y generación de políticos, pero siempre permanece ahí, no ha cambiado, es como un funcionario inamovible, no importa el color que se pinte, ahí ha estado siempre, y muy cuestionable también su reputación. En fin, saludo a mi compañera Isabel Domínguez, que ya también se incorpora a esta charla. Isabel, ¿qué opinas acerca del tema de la corrupción? Hola, buenos días. Pues como lo que estaban comentando que estaba diciendo mi compañero Antonio Vargas, pues sí, también la corrupción inicia a veces en nosotros mismos, en los ciudadanos, pero también hay que reconocer como en todos los ámbitos o en todas las instancias,
me imagino que hay tanto gente buena y gente pues que hace mal su trabajo, ¿no? También creo que en las autoridades, sobre todo en las de seguridad, pienso que sí debe de haber pues gente que hace bien su trabajo, pero pues también estos casos que se han dado de corrupción pues son los que más hacen que pues manchen la institución, se puede decir, ¿no? Y se quemen pues estas autoridades. Pero pues sí también concuerdo, repito, con mi compañero pues Antonio Vargas, de que tiene que ver también con la ciudadanía, el que se haga la corrupción. Es parte de ambas personas, ¿no? Bueno, no Claro. sé si me explique. En dos sentidos va, claro. Sí, Exactamente. la corrupción no solo se da de manera unidireccional, ¿no? Siempre tendemos a pensar que es del funcionario hacia el ciudadano, pero puede ser viceversa, ¿no? Y finalmente el acto de corrupción, creo yo, se completa, se logra cuando se cierra este ciclo, ¿no? Hay la participación de ambas. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? Pues ambas partes. Uno por ofrecer y otro por aceptar, ¿no? Independientemente quién sea quien origine pues este tipo de prácticas. Entonces, siento que tendemos a pensar que siempre va del funcionario hacia el ciudadano. Y otra cosa que me gustaría agregar de lo que mencionaban ahorita en el caso de la bandera política, por ejemplo, del presidente de la República de eliminar los actos de corrupción. Difícilmente en una administración de cualquier tipo, municipal, estatal o federal, se habrá de eliminar por completo la corrupción, porque es un sistema que está muy viciado y muy dañado, es que nos ha seguido por décadas, por años, ¿no? Y que no vamos o no podemos pensar que de un momento a otro, al llegar una persona al poder, ya no vamos a tener más actos de corrupción. ¿No? ¿Y qué tan arraigado no estará, perdón, Tony, qué tan fuerte no será este problema que incluso hemos creado instituciones para vigilar a las instituciones que nos vigilan? O sea, es tan absurdo esto que de pronto tenemos que cuidar al que nos cuida, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí es un problema bastante complejo en datos que se dan a nivel mundial. Por ejemplo, México, entre 70 países de la OCDE, México está en el número 75. En el número 35, perdón, de 70, es decir, estamos a la mitad, digamos, en comparación con otros, ¿no? Hemos visto a lo largo de los últimos años cómo nos comparan, por ejemplo, con países de Latinoamérica o con países que tienen un nivel de desarrollo muchísimo menor, un atraso impresionante, y bueno, México encaja dentro de esto, pero bueno, insisto, es una situación cultural que principalmente debemos o deben estar formulándose a través de las políticas públicas, a través de los sistemas educativos principalmente, lo necesario para que desde etapas muy tempranas estemos ya abordando una nueva cultura, una nueva visión hacia un país quizá con mejores opciones o cuestiones más claras, pues tratar de involucrar en la educación, que me parece fundamental para poder erradicar el problema de la corrupción, ¿no? No solamente haciendo una referencia educativa o mínima en los libros de texto, sino todo un plan completo que esté orientado a que la formación, tanto en lo escolar y lógicamente desde casa, estemos cambiando ya muchos conceptos que tenemos como sociedad para poder irle bajando un poquito a este problema de la corrupción. Ahora sí que cada quien tomando la parte que le corresponde. Claro. Joel, ¿querías comentar algo? Yo nomás, si me permiten agregar, sí, nada más agregar que tiene mucha razón, esto parte desde la ciudadanía, de las personas pues, comunes, pero por eso no se ve, creo yo, ¿verdad? Lo personal, no se debe mencionar que antes ocurría y ahora ya no ocurre. Entonces, eso es lo que a mí me hace poco ruido de hacer esas afirmaciones. Claro. La problemática es muy grande y viene de décadas. Claro, coincido contigo. También aquí me parece importante mencionar, pues hablamos de la corrupción a nivel nacional y de lo que está pasando a nivel federal. En Chihuahua, pues actualmente
digo, a pesar de que no se ha comprobado, pero hay una investigación abierta en contra de Alejandra de la Vega, la secretaria de Economía, por también actos de corrupción, a pesar de que aquí el gobierno de Chihuahua, el mismo gobernador Javier Corral lo dijo esta mañana, que bajaba el nivel de corrupción hasta cerca de un 40%. Pero bueno, yo pienso que no solamente viene de cierto, a lo mejor de cierto sector o de cierto nivel gubernamental, en todos ocurre. Y como bien lo decía, por ahí creo que lo decía Edna, no se va a poder erradicar de un día para otro, no es una cuestión de ayer, es algo que está muy, muy arraigado a nuestra cultura y se va a lograr poco a poco en medida de que vayamos formando a las nuevas generaciones en este pensamiento de que no debe existir la corrupción. Un Bien, comentario. nos acercamos ya al final de este ejercicio, compañeros, compañeras, y bueno, creo que lo único que podemos decir es que están las instituciones y estamos también como parte de la ciudadanía. Nos toca a todos en sociedad, independientemente de cuál sea nuestro rol, hacer que esto sea posible. Hace un rato platicábamos también con Federico Casas Alatriste, quien es el director y fundador de México Libre de Corrupción, que ahora estará cambiando de nombre por él mismo lo llamó un nombre más positivo, y es México Mejor, o Mejor México. Mejor México se refiere simplemente a tener mejores circunstancias de vida, con todo lo que puede implicar esto. Mejor México libre pues, de corrupción, y también, desde luego, con dignidad y con integridad, que ese sería otro de los términos, porque hablamos con mucha frecuencia de transparencia, hablamos de cumplimiento de las obligaciones de funcionarios y funcionarias, pero no hablamos acerca de integridad como seres humanos. Si somos capaces de mostrarnos igual, hacer lo correcto cuando nadie nos ve, entonces estamos del otro lado, pero si no lo hacemos, hay un alto grado de incongruencia y un pasito para acercarnos hacia la corrupción. Así que hay que hacer lo correcto cuando nadie nos ve también. Bien, entonces pues aquí terminamos. Si les parece bien, ¿algo más que deseen agregar? Obviamente no son comentarios concluyentes, porque este tema no se agota. Bien. Pues solamente yo creo recordar esta frase que muchos emplean y que para mí pues sí está mal, los mexicanos, que yo lo he escuchado mucho, que es el que no tranza, no avanza. Entonces, pues sí, como lo decía, yo creo, Edna, que sí es algo que viene bien arraigado, ¿no? En los mexicanos, y que es algo que pues va a durar bastante, yo creo, en erradicarse, ¿no? En quitarse, porque es algo que ya viene pues muy dentro también pues de las mismas hasta familias, se puede decir. Desafortunadamente, bueno, es parte también de esto que tendremos que superar como seres humanos y como sociedad en general. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Gracias. Gracias. Gracias, hasta Hasta luego. pronto. Hasta luego. Bye. También nos despedimos de usted que nos ha visto y escuchado en este ejercicio. Tendremos otro la próxima semana. Acompáñenos. Hasta pronto.